En Santa Esperanza, el día no comenzaba con entusiasmo, sino con resignación. El sol salía lento, como si dudara en alumbrar un lugar donde casi nada parecía cambiar. La luz caía sobre techos de zinc opaco, paredes sin pintar y calles de tierra marcadas por pasos repetidos, siempre en la misma dirección. Allí, el tiempo no avanzaba, insistía. El aire de la mañana traía un olor mezcla de polvo húmedo y café viejo. Un par de gallinas cruzaban la calle sin apuro, y algún radio encendido dejaba escapar noticias que nadie escuchaba del todo. En Santa Esperanza, la gente aprendió a despertar sin esperar demasiado del día. En una casa modesta, apenas sostenida por la costumbre y no por la solidez, Tomás Aguilar ya estaba de pie. No había dormido bien. En realidad, hacía tiempo que el descanso no le pertenecía. Se sentó frente a la mesa de madera gastada y observó una taza de café oscuro que se enfriaba sin ser tocada. No era falta de apetito, era cansancio del alma. Tomás tenía 38 años, aunque su mirada parecía cargar muchos más. Las arrugas alrededor de los ojos no eran herencia del tiempo, sino del peso de pensar siempre en lo mismo, como llegar a fin de mes, como cumplir promesas que se aplazaban una y otra vez, como sostener una vida que parecía sostenerse solo por terquedad. Sus manos, grandes y cuarteadas, descansaban inmóviles, como si incluso ellas necesitaran una pausa. Durante años había creído en una idea sencilla: si trabajaba duro, si no le fallaba a nadie, si hacía las cosas bien, la vida terminaría respondiendo. Eso le habían enseñado. Eso había aceptado sin cuestionar. Pero Santa Esperanza tenía su propia manera de educar, y no siempre premiaba el esfuerzo. A veces, lo castigaba con silencio. Desde la habitación contigua llegó un sonido suave. María, su esposa, se movía despacio para no hacer ruido. Cuando apareció en la puerta, llevaba el cabello recogido sin cuidado y esa expresión serena que había aprendido a sostener incluso en los días difíciles. ¿No vas a desayunar?, preguntó con voz baja. Tomás levantó la mirada y forzó una sonrisa que no terminó de nacer. Luego, respondió: se me pasó el hambre. María lo miró unos segundos más, como si quisiera decir algo que no encontraba forma de salir. Al final, asintió y volvió a la cocina. En Santa Esperanza, insistir demasiado era un lujo que pocos se permitían. Tomás se levantó, tomó su chaqueta gastada y salió. Afuera, el pueblo despertaba sin prisa. Algunos hombres caminaban rumbo a la finca de don Esteban, el patrón más poderoso de la zona. Otros barrían las entradas de sus casas con movimientos lentos, mecánicos. Nadie hablaba más de lo necesario. Las palabras, allí, se cuidaban como si costaran dinero. Tomás avanzó por la calle principal saludando con un leve gesto de cabeza. Conocía cada rostro, cada historia a medias. Sabía quién debía dinero, quién había perdido la esperanza, quién aún fingía que todo podía mejorar. También sabía que decían de él cuando no estaba: buen hombre, pero siempre igual. No era un insulto, pero tampoco un elogio. Era una sentencia. Al pasar frente a la tienda, escuchó risas apagadas. No se detuvo. Había aprendido a no mirar demasiado hacia los costados, a no buscar respuestas en miradas ajenas. Siguió caminando hasta el límite del pueblo, donde la tierra se volvía más dura y el paisaje más áspero. Desde allí se veía la finca de don Esteban. Grande, ordenada, imponente. Todo lo que Santa Esperanza no era. Tomás se quedó observando unos segundos más de lo habitual. No sentía rabia. Sentía algo peor, una pregunta persistente. ¿En qué momento mi vida se volvió solo aguantar? No recordaba una caída puntual, un error claro. Tal vez nunca se había perdido. Tal vez solo había seguido el camino que otros trazaron para él, sin detenerse a preguntar si había otra opción. Un ruido metálico rompió el silencio. Un camión viejo avanzaba levantando una nube espesa de polvo y se detuvo cerca. De él bajó un capataz de mirada dura, conocido por todos. Observó a Tomás como se observa una herramienta usada, evaluando cuánto más podía rendir. Aguilar, dijo, sin saludo. Hoy no entras al campo. El patrón quiere verte. La frase cayó pesada. Tomás sintió como algo se cerraba en su estómago. En Santa Esperanza, cuando el poder llamaba, rara vez lo hacía para dar buenas noticias. Aún así,
asintió sin preguntar. Preguntar nunca había cambiado nada. Mientras caminaba hacia un destino que aún no comprendía, Tomás no sabía que ese día no sería uno más. Algo empezaba a moverse, lento pero firme, bajo la superficie de su rutina. No era un milagro ni una casualidad. Era el inicio de una tensión que lo obligaría a mirarse de frente. Santa Esperanza seguía siendo el mismo pueblo cansado de siempre. Pero para Tomás Aguilar, el silencio que había aprendido a soportar estaba a punto de volverse una pregunta imposible de ignorar. Y a veces, cuando un hombre deja de aguantar en silencio, toda su vida comienza a cambiar. El camino hacia la finca de don Esteban parecía más largo de lo habitual. No porque hubiera cambiado de lugar, sino porque cada paso de Tomás Aguilar estaba cargado de pensamientos que no le daban tregua. El polvo se levantaba bajo sus botas y se le pegaba a la piel, como si el pueblo quisiera marcarlo, recordarle de dónde venía y a qué pertenecía. Mientras avanzaba, recordó la primera vez que había cruzado ese mismo camino. Era joven entonces, con la espalda recta y la certeza ingenua de que el trabajo duro lo llevaría lejos. Había entrado a la finca con orgullo, creyendo que ese empleo sería un punto de partida. Ahora, años después, caminaba hacia el mismo lugar con la sensación opuesta, como si regresara a un sitio que nunca terminó de dejar. La entrada a la finca imponía respeto. Un portón alto, una cerca bien cuidada, hombres vigilando sin hablar más de lo necesario. Todo allí funcionaba con orden. Un orden que no admitía errores ni preguntas. «Espere aquí», le dijo uno de los guardias, señalando una banca de madera. Tomás se sentó. El silencio era espeso, incómodo. Desde donde estaba podía ver a otros trabajadores moverse rápido, obedientes, evitando cruzar miradas. Nadie quería llamar la atención. Nadie quería ser el próximo en ser llamado. Los minutos pasaban lentos. Tomás apretó las manos sobre las rodillas. No sentía miedo, pero sí una mezcla de vergüenza y desgaste. Vergüenza por sentirse pequeño. Desgaste por haber aceptado sentirse así durante tanto tiempo. Finalmente, la puerta del despacho se abrió. «Aguilar». La voz del capataz sonó seca. Tomás se puso de pie y entró. El despacho de don Esteban contrastaba con todo lo demás. Piso limpio, muebles sólidos, una ventana amplia desde donde se veía toda la finca, como si el mundo estuviera ordenado para ser observado desde allí. Don Esteban estaba de pie, de espaldas, mirando hacia afuera. No se volteó de inmediato. «¿Sabe por qué está aquí?», preguntó, sin mirarlo. Tomás tragó saliva. «No, señor». Don Esteban se giró lentamente. Era un hombre de presencia fuerte, no por su tamaño, sino por la seguridad con la que ocupaba el espacio. Lo miró fijamente, como si intentara leerlo. «Usted es buen trabajador», dijo al fin. «Nunca llega tarde. Nunca se queja. Nunca causa problemas». Tomás asintió en silencio. «Eso suele confundirse con lealtad», continuó don Esteban, «pero muchas veces es solo necesidad». La frase le dolió más de lo que esperaba. Don Esteban caminó hasta su escritorio y tomó unos papeles. «Las cosas no están fáciles, Aguilar. Hay recortes. Hay cambios. Y tengo que decidir quién se queda y quién se va». El corazón de Tomás dio un golpe seco. Se preparó para lo inevitable. «Pero antes de eso», añadió don Esteban, levantando la mirada, «necesito que salde su deuda». Tomás frunció el ceño. «¿Mi deuda?». Don Esteban deslizó los papeles sobre el escritorio. Eran cuentas antiguas, adelantos de salario, intereses que Tomás jamás había visto explicados con claridad. «¿Usted firmó?», dijo el patrón. «Aquí están las cifras». Tomás sintió que el piso se movía bajo sus pies. Reconocía su firma, pero no esos montos. «Señor, yo nunca». «No importa lo que recuerde», lo interrumpió don Esteban. «Importa lo que está escrito». El silencio volvió a llenar el despacho. Tomás entendió entonces que no había sido llamado por su buen trabajo, sino por su debilidad. Por saber que no tenía a dónde ir. «Tiene dos opciones», dijo don Esteban, apoyándose en el escritorio. «Se va hoy, sin trabajo y con la deuda encima. O acepta nuevas condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó Tomás, con la voz apenas firme. Don Esteban sonrió, una sonrisa breve, sin alegría. «Más horas».
Más responsabilidad. Menos preguntas. El sueldo no cambia, por ahora. Pero su deuda queda congelada. Tomás sintió una presión en el pecho. Aquello no era una oferta. Era una jaula con la puerta abierta solo hacia adentro. Piénselo bien, añadió don Esteban. Usted es un hombre de familia. Santa Esperanza no perdona a los que se quedan sin trabajo. Tomás salió del despacho con la cabeza baja. Afuera, el sol seguía brillando como si nada hubiera pasado. El mundo no se había detenido por su humillación. Mientras caminaba de regreso al pueblo, comprendió algo que nunca se había permitido pensar: no estaba cansado solo del trabajo. Estaba cansado de obedecer sin entender, de deber sin haber pedido, de vivir agradecido por migajas. Esa noche, sentado en la oscuridad de su casa, escuchando la respiración tranquila de María, Tomás tomó una decisión silenciosa. No la dijo en voz alta. No la compartió. Pero por primera vez en muchos años, no fue una decisión para aguantar. Fue una decisión para cambiar. Y ese pensamiento, pequeño pero firme, fue el primer acto de rebeldía de un hombre que ya no podía seguir siendo el mismo. La noticia corrió más rápido que el polvo levantado por el camión. En Santa Esperanza no hacían falta anuncios ni explicaciones, bastaba una mirada, un comentario a medias, un silencio prolongado. Para cuando Tomás regresó al pueblo, muchos ya sabían que había sido llamado por don Esteban. Y cuando el poder llamaba a alguien, el resto del pueblo escuchaba con atención. Tomás caminó por la calle principal con la espalda recta, aunque por dentro sentía que algo se había quebrado. Las palabras del patrón aún le resonaban en la cabeza, mezcladas con cifras que no comprendía y una deuda que ahora parecía una sombra pegada a sus talones. Entró a la tienda para comprar pan. Era un gesto simple, casi automático, pero al cruzar la puerta sintió que las conversaciones se apagaban de golpe. No fue silencio absoluto, sino algo peor, murmullos mal disimulados. Dicen que debe más de lo que gana, susurró alguien, sin bajar la voz lo suficiente. Con razón siempre acepta todo, respondió otro. Tomás fingió no escuchar. Se acercó al mostrador y pidió lo de siempre. El tendero, un hombre que lo conocía desde hacía años, evitó mirarlo directamente. Fiado no puedo, Tomás, dijo al fin, con incomodidad. Órdenes de arriba. Tomás sintió como la sangre le subía al rostro. Nunca te he quedado mal, respondió, sin levantar la voz. Lo sé, dijo el tendero, pero ya sabes cómo son las cosas. Las cosas. Esa frase que servía para justificar cualquier injusticia. Tomás pagó en silencio y salió. Afuera, el sol caía fuerte, implacable. Dio unos pasos y entonces la vio, una camioneta de la finca detenida frente a la plaza. El capataz hablaba con varios hombres del pueblo. Cuando vio a Tomás, levantó la voz. «Aguilar», gritó. «Ven un momento». Las miradas se clavaron en él como agujas. Tomás dudó un segundo, pero avanzó. No hacerlo habría sido peor. «Aquí está el hombre responsable», dijo el capataz, sin pudor. «Por gente como él tenemos que apretar las cuentas». «¿Cómo así?», preguntó uno de los hombres. El capataz sacó unos papeles y los agitó en el aire. «Deudas. Adelantos. Favores. Luego dicen que el patrón es injusto». Tomás sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Eso no es verdad», dijo, por primera vez alzando la voz. «Yo nunca pedí. ¿Me vas a decir que no es tu firma?», lo interrumpió el capataz, mostrándole el documento. Tomás reconoció su nombre. Reconoció su letra. Pero no reconoció esa historia. Las risas comenzaron despacio, incómodas, y luego crecieron. No eran carcajadas crueles, sino risas nerviosas, de alivio. Alguien más estaba cayendo. Esta vez no eran ellos. «Siempre tan correcto», dijo uno. «Mira tú». Tomás no respondió. No podía. La humillación le apretaba el pecho, le secaba la garganta. Sentía las miradas de todos, pesadas, juzgándolo sin conocerlo. «El patrón ha sido generoso», continuó el capataz. «Le ha dado una oportunidad más. Pero que quede claro, aquí nadie trabaja gratis». Tomás bajó la mirada. No por vergüenza, sino porque si la levantaba, algo dentro de él podía romperse del todo. Cuando la camioneta se fue y la plaza recuperó su ruido habitual,
Tomás se quedó solo unos segundos más. Nadie se acercó. Nadie lo defendió. En Santa Esperanza, la supervivencia era individual, aunque la miseria fuera compartida. Regresó a casa con pasos pesados. María lo estaba esperando. No preguntó nada al principio, bastó mirarlo para entender que algo había cambiado. Hablaron en el pueblo, dijo ella finalmente. Cosas feas. Tomás se sentó y apoyó los codos sobre la mesa. Quieren que crea que todo esto es culpa mía, respondió. Que debo agradecer que todavía me dejen trabajar. María se acercó y le tomó la mano. Estaba fría. ¿Y tú qué crees? Tomás guardó silencio. Luego, por primera vez, dijo algo distinto al luego o ya veremos. Creo que me están usando, dijo. Y creo que lo he permitido demasiado tiempo. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Tomás salió al patio y miró el cielo oscuro. No había estrellas visibles, solo nubes espesas. Aún así, sintió algo nuevo, una mezcla de rabia y claridad. La humillación no lo había destruido. Lo había despertado. Y aunque aún no sabía cómo ni cuándo, Tomás Aguilar entendió que el siguiente paso ya no sería aceptar, sino enfrentarse a un sistema que siempre había contado con su silencio. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era uno cargado, denso, como si las paredes escucharan. Tomás permanecía sentado en la mesa desde hacía varios minutos, con la mirada fija en un punto invisible. El día había terminado, pero dentro de él todo seguía en movimiento. María se movía por la cocina con gestos lentos. No era cansancio físico, era cautela. Había aprendido a leer a su esposo con los años, y esa noche Tomás no era el mismo. Algo se había desplazado dentro de él, como una pieza fuera de lugar. Hablaron otra vez en el pueblo, dijo ella, rompiendo el silencio. Hoy en la tarde. Tomás cerró los ojos un instante. Lo sé. Dicen que debes mucho dinero, que don Esteban te está haciendo un favor. Tomás apretó la mandíbula. Eso es lo que quieren que crean. María dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a él. Lo miró con atención, buscando al hombre que conocía desde hacía más de 15 años. Lo encontró, sí, pero también vio algo nuevo, una dureza contenida, una rabia que no estaba acostumbrada a ver. Tomás, dijo con cuidado, yo no necesito saber lo que dice el pueblo. Necesito saber la verdad. Él levantó la mirada. Por un momento pensó en callar, en protegerla como siempre había hecho. Pero algo se rompió justo ahí, la costumbre de cargar solo. La verdad es que me están asfixiando, dijo. Me muestran papeles que no entiendo, deudas que no recuerdo, y me dicen que agradezca seguir trabajando. María frunció el ceño. ¿Y tú firmaste eso? Firmé cosas, sí, admitió. Adelantos, recibos, nunca pensé que podían usarlo así. El silencio volvió, pero esta vez fue distinto. María respiró hondo. ¿Y qué vas a hacer? La pregunta quedó suspendida en el aire. Tomás se levantó y comenzó a caminar por la casa, como si el espacio se hubiera vuelto demasiado pequeño. No lo sé, respondió. Pero no puedo seguir igual. María lo observó con una mezcla de miedo y determinación. Tomás, tenemos cuentas, tenemos responsabilidades. No podemos darnos el lujo de pelear con don Esteban. Él se detuvo. ¿Y qué lujo es este? Preguntó. ¿Vivir humillados? ¿Que cualquiera pueda señalarnos en la plaza? No es eso, dijo ella, con la voz temblorosa. Es sobrevivir. La palabra cayó pesada entre ambos. Eso es lo único que hemos hecho, respondió Tomás. Sobrevivir. Aguantar. Y mira dónde estamos. María se levantó también. Yo no quiero que te pase nada, dijo. No quiero que nos quedemos sin nada. Tomás la miró. Vio en sus ojos el miedo que él había tratado de esconder durante años. Miedo a perder la casa, el poco orden que habían construido, la estabilidad frágil que los mantenía de pie. Tampoco quiero eso, dijo él, más suave. Pero algo no está bien. Y si sigo aceptándolo, va a empeorar. María guardó silencio. Luego habló en un tono más bajo, casi un susurro. Hoy vino alguien a buscarte. Tomás frunció el ceño. ¿Quién? Un hombre de la ciudad, respondió. No quiso decir su nombre. Preguntó por ti, y por don Esteban.
Tomás sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué quería? Dijo que volvería, respondió ella. Que tenía información que te podía interesar. El corazón de Tomás comenzó a latir con fuerza. Algo no encajaba. ¿Información sobre qué? María negó con la cabeza. No lo dijo. Solo, dudó. Solo me pidió que te dijera que no todo lo que firma un hombre pobre es legal. El aire se volvió pesado. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuándo vuelve? Preguntó. Mañana, respondió María. Al anochecer. Durante unos segundos, ninguno habló. Afuera, el viento golpeó suavemente una lámina suelta del techo, produciendo un ruido seco, insistente. Ese fue el quiebre. No una pelea, no un grito. Fue la certeza de que algo más grande se estaba acercando. Algo que podía salvarlos, o hundirlos del todo. Tomás tomó las manos de María. Pase lo que pase, dijo, no voy a seguir bajando la cabeza. María lo miró, con miedo, sí, pero también con algo que no sentía desde hacía tiempo, esperanza. Esa noche, Santa Esperanza durmió como siempre, ignorando que dentro de una casa humilde, un matrimonio había dejado de discutir cómo aguantar, y había comenzado a preguntarse cómo resistir. El día amaneció pesado, como si el cielo presintiera lo que estaba por caer sobre Santa Esperanza. Nubes bajas cubrían el sol, y el calor se sentía atrapado, sin salida. Tomás despertó antes que el gallo, con el cuerpo tenso y la mente alerta. La visita anunciada de la noche anterior no se le había borrado ni un segundo. María seguía dormida. Tomás la observó unos instantes, pensando en todo lo que habían construido con tan poco. Se levantó sin hacer ruido y salió al patio. El aire no traía alivio. Solo preguntas. Fue al trabajo como todos los días, pero esta vez cada paso tenía un peso distinto. Ya no caminaba solo para cumplir, sino para entender. En la finca, los hombres trabajaban con la cabeza baja. Nadie hablaba del incidente en la plaza, pero todos lo recordaban. La humillación aún flotaba en el ambiente. A media mañana, el capataz apareció de nuevo. Aguilar, dijo. El patrón quiere verlo. Otra vez. El murmullo fue inmediato. Tomás sintió las miradas clavarse en su espalda, pero no dudó. Dejó la herramienta y caminó hacia el despacho. Esta vez no bajó la cabeza. Don Esteban estaba sentado, revisando papeles. No levantó la vista de inmediato. Siéntese, ordenó. Tomás obedeció. He pensado en su situación, dijo el patrón. Y he decidido ayudarlo. Tomás no respondió. Sabía que esas palabras siempre escondían algo. Su deuda es grande, continuó don Esteban. Demasiado grande para alguien como usted. Pero soy un hombre práctico. Se levantó y caminó lentamente alrededor del escritorio. Le propongo algo mejor que ayer, dijo. Será encargado de supervisión. Más autoridad. Más control sobre otros trabajadores. Tomás frunció el ceño. ¿Y el sueldo? Don Esteban sonrió apenas. Eso vendrá después. Primero debe demostrar compromiso. ¿Qué tipo de compromiso? Preguntó Tomás. Don Esteban se detuvo frente a él. Lealtad absoluta, respondió. Nada de hablar con nadie de fuera. Nada de preguntas. Nada de errores. A cambio, su deuda dejará de crecer, y su familia no tendrá problemas. Ahí estaba. La amenaza disfrazada de ayuda. Tomás sintió un nudo en el pecho. Aceptar significaba convertirse en parte del mismo sistema que lo había humillado. Rechazarlo, arriesgarlo todo. Piénselo, dijo don Esteban, leyendo su silencio. Santa Esperanza es pequeña. Aquí, quien se sale del camino, desaparece. Tomás salió del despacho con la cabeza ardiendo. El día siguió como si nada, pero él ya no estaba en el mismo lugar. Algo dentro de él gritaba que esa oferta no era una salida, sino una cadena más larga. Al caer la tarde, regresó a casa. María lo esperaba, inquieta. Vino, dijo apenas lo vio. Tomás no necesitó preguntar quién. Está en la tienda vieja, al final del pueblo, continuó ella. Dijo que te esperaba hasta que oscureciera. Tomás no se cambió. No comió. Caminó directo al lugar indicado. La tienda estaba casi en ruinas, abandonada desde hacía años.
La puerta estaba entreabierta. ¿Tomás Aguilar? Dijo una voz desde adentro. Un hombre salió de las sombras. Vestía sencillo, pero no era del pueblo. Sus zapatos limpios lo delataban. Me llamo Samuel Ríos, dijo. Trabajo para una cooperativa legal de la ciudad. Tomás sintió que el corazón le golpeaba fuerte. ¿Qué quiere de mí?, preguntó. Samuel lo miró con seriedad. Quiero ofrecerle algo distinto a lo que le ofreció don Esteban, dijo. Pero antes necesito que sepa la verdad. Sacó una carpeta y la abrió. Las deudas que le muestran, muchas no son legales, explicó. Hemos investigado a don Esteban. Hay firmas manipuladas, intereses falsos, amenazas encubiertas. Usted no es el único. Tomás sintió que el mundo se detenía. ¿Y por qué yo?, preguntó. Samuel cerró la carpeta. Porque usted todavía tiene algo que muchos ya perdieron, dijo. Dignidad. Y porque, sin saberlo, es la pieza que puede hacer caer todo esto. El silencio se volvió insoportable. Si acepta lo que el patrón le ofrece, continuó Samuel, quedará atrapado. Pero si decide hablar, habrá consecuencias. Para usted y para su familia. Tomás pensó en María. En Santa Esperanza. En años de aguantar. No le estoy pidiendo que decida hoy, concluyó Samuel. Solo que entienda esto, esa oferta que le hicieron esta mañana, es veneno lento. Samuel se dio la vuelta y se marchó, dejándolo solo en la penumbra. Tomás salió de la tienda con el pecho apretado. Dos caminos se abrían frente a él. Uno conocido, seguro y humillante. Otro peligroso, incierto, pero libre. Esa noche, al mirar a María, Tomás comprendió que el verdadero punto crucial ya había llegado. Y que, eligiera lo que eligiera, Santa Esperanza nunca volvería a ser la misma. La noche cayó sobre Santa Esperanza con una calma engañosa. Las luces eran pocas y débiles, pero esa oscuridad no era nueva para el pueblo. Lo que sí era distinto era el silencio dentro de la casa de Tomás Aguilar. No un silencio vacío, sino uno lleno de pensamientos que chocaban entre sí. Tomás estaba sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo. La voz de Samuel Ríos aún le resonaba en la cabeza como un eco insistente: esa oferta es veneno lento. No podía sacarse esa frase de encima. María se sentó a su lado sin decir nada. No hacía falta. Habían aprendido a entenderse en los silencios largos, en las miradas que decían más que las palabras. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente, con suavidad. Tomás respiró hondo. Hoy el patrón me ofreció un puesto mejor, dijo. Más poder, pero sin dinero. Solo control. María lo miró con atención. ¿Y eso qué significa? ¿Qué quieren comprarme?, respondió. No con plata, sino con miedo. María bajó la mirada. Sus manos se entrelazaron con fuerza. El hombre que vino, dijo ella. ¿Dijo la verdad? Tomás asintió. Sí. No estamos solos. Hay más como nosotros. ¿Y eso? Se detuvo. Eso cambia todo. María se quedó en silencio unos segundos. Si hablas, dijo al fin, nos ponemos en peligro. Si no hablo, respondió Tomás, seguimos viviendo de rodillas. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. No era una discusión, era una verdad compartida, dolorosa. Tomás se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el pueblo dormía. Casas humildes, sueños pequeños, miedos grandes. Pensó en los hombres del campo, en los que habían bajado la cabeza en la plaza, no por crueldad, sino por necesidad. Siempre creí que ser buen hombre era aguantar, dijo. Callar. No causar problemas. María se acercó por detrás y apoyó la frente en su espalda. Y lo eres, dijo. Pero tal vez ya no alcanza. Tomás cerró los ojos. En ese momento entendió algo con claridad brutal: no existía una decisión sin consecuencias. Elegir el silencio también era elegir. Mañana, dijo, aceptaré el puesto. María se separó de golpe. ¿Qué? Tomás se giró y la miró. Pero no como ellos creen, añadió. Aceptaré para ganar tiempo. Para ver desde adentro. Para entender cómo funcionan las cosas. María lo miró con miedo. Eso es peligroso. Lo sé, respondió.
Pero es la única forma de protegernos mientras decidimos el siguiente paso. María respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Entonces no me mientas, dijo. Si vas a hacer esto, hazlo conmigo, no solo. Tomás le tomó las manos. Te lo prometo. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con rumores nuevos. Tomás Aguilar había aceptado el puesto. Algunos lo miraban con envidia, otros con decepción. Al final todos se venden, decían en voz baja. Tomás escuchó, pero no respondió. Caminó hacia la finca con el rostro sereno y el corazón en guerra. Don Esteban lo recibió con una sonrisa satisfecha. Sabía que era un hombre inteligente, dijo. Bienvenido al otro lado. Tomás bajó la cabeza, pero no en señal de sumisión. Lo hizo para ocultar lo que nadie debía ver aún, una decisión tomada en silencio, una estrategia nacida del cansancio. Mientras salía del despacho, Tomás entendió que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una víctima. Ahora era un testigo. Y en Santa Esperanza, los testigos solían ser peligrosos, para todos. El primer día de Tomás como supervisor comenzó antes del amanecer. No hubo anuncio ni felicitaciones, solo una lista de órdenes escritas con letra apretada y una mirada vigilante del capataz. El nuevo puesto no venía con respeto, venía con desconfianza. Para los de arriba, Tomás seguía siendo reemplazable. Para los de abajo, era ahora una traición andante. Caminó por la finca con un cuaderno bajo el brazo, anotando horarios, nombres, tareas. Cada vez que levantaba la vista, encontraba ojos que lo evitaban o lo observaban con recelo. Hombres con los que había compartido el mismo sudor ahora bajaban la cabeza al verlo pasar. Así que ya eres uno de ellos, murmuró alguien, sin esconder el rencor. Tomás sintió el golpe, pero no respondió. Sabía que ese era el precio inmediato de su decisión, el aislamiento. El capataz se le acercó a media mañana. Quiero resultados, le dijo. Nada de blandos. El patrón está mirando. Tomás asintió. Por dentro, la rabia se mezclaba con culpa. Sabía que debía ser cuidadoso. Demasiado duro, se convertiría en lo que odiaba. Demasiado justo, levantaría sospechas. Al mediodía, encontró a Rogelio, un obrero viejo, encorvado por los años, intentando cargar más de lo que su cuerpo podía. Eso no está en tu cuota, dijo Tomás, en voz baja. Déjalo. Rogelio lo miró con sorpresa. ¿Y tú desde cuándo te preocupas? Preguntó, con amargura. Antes éramos iguales. Sigo siéndolo, respondió Tomás. Solo, dame tiempo. Rogelio negó con la cabeza y se alejó. Esa tarde, Tomás descubrió lo que Samuel había insinuado: listas alteradas, horas que nunca se pagaban, intereses que crecían sin control. Todo estaba diseñado para que nadie saliera limpio. Tomás comenzó a copiar datos en secreto, memorizando cifras, patrones, nombres. Pero el sacrificio no tardó en golpear donde más dolía. Al regresar al pueblo, notó que nadie lo saludaba. La tienda ya no fiaba a María. En la plaza, las madres retiraban a sus hijos cuando él pasaba. No era miedo, era decepción. Esa noche, María lo enfrentó. Hoy no me vendieron, dijo. Dijeron que ahora tú mandas. Tomás sintió un nudo en el estómago. No es así, respondió. Pero lo sé, lo sé. María lo miró con tristeza. El pueblo cree que los abandonaste. Tomás bajó la mirada. Tal vez tuve que hacerlo para poder volver. El sacrificio no era solo trabajo extra ni vigilancia constante. Era cargar con el desprecio de los suyos, con la soledad de quien camina entre dos bandos sin pertenecer a ninguno. Esa noche, un golpe seco sonó en la puerta. Tomás se levantó de inmediato. Era Samuel Ríos. Tenemos un problema, dijo, entrando sin rodeos. Don Esteban sospecha que alguien está hablando. Tomás sintió como la sangre se le helaba. ¿De mí?, preguntó. Samuel negó con la cabeza. Aún no. Pero el tiempo se está acabando. Tomás miró a María. Luego a Samuel. Entonces no podemos esperar más, dijo. Si esto va a hacerse, tiene que ser pronto. Samuel asintió. Eso significa que alguien va a caer, dijo. Y puede que no sea don Esteban primero. El sacrificio ya estaba hecho.
Tomás lo entendió con claridad. Había perdido la confianza del pueblo y ganado la vigilancia del poder. Y aún así, no retrocedería. Porque a veces, para salvar algo, primero hay que estar dispuesto a perderlo todo. El rumor llegó antes que la noticia. En Santa Esperanza, los cambios no se anunciaban, se presentían. Algo en el aire había dejado de ser el mismo, como cuando una tormenta se acerca sin truenos. Tomás lo notó en los gestos, en las miradas que ya no eran solo de reproche, sino de duda. Desde su nuevo puesto, Tomás había comenzado a mover piezas pequeñas, casi invisibles. Ajustó turnos sin levantar sospechas, permitió descansos donde antes no los había, anotó horas reales que luego olvidaba reportar completas. Nada heroico. Nada evidente. Solo justicia mínima, silenciosa. Al principio, nadie confió. Es una trampa, decían algunos. Ahora es él quien nos va a marcar. Pero los días pasaron y las represalias no llegaron. Nadie fue castigado por rendir menos. Nadie fue despedido por enfermarse. Y eso, en Santa Esperanza, era un cambio enorme. Rogelio fue el primero en mirarlo distinto. Ayer me dejaste ir antes, le dijo. Nadie había hecho eso. Tomás respondió sin mirarlo. No fue un favor. Fue lo justo. Esa palabra comenzó a circular con cuidado, justo. No se decía en voz alta, pero se pensaba. Mientras tanto, Tomás y Samuel avanzaban. Los documentos que Tomás copiaba coincidían con otras denuncias. El esquema era claro: deudas infladas, firmas usadas fuera de contexto, amenazas veladas. No era solo don Esteban, era una red. Pero el giro llegó una tarde, cuando el capataz fue despedido sin explicación. El hombre salió furioso, gritando amenazas, diciendo nombres. Esa misma noche, la finca quedó extrañamente tranquila. Demasiado. Samuel apareció horas después, con el rostro tenso. Algo se movió arriba, dijo. Don Esteban recibió una visita, no oficial. Tomás lo entendió de inmediato. Nos están investigando, dijo. ¿A él o a mí? A todos, respondió Samuel. Y eso es peligroso. El pueblo comenzó a hablar. Algunos decían que Tomás había cambiado. Otros, que siempre había sido distinto. La frontera entre traidor y protector se volvía borrosa. María volvió de la tienda con una bolsa llena por primera vez en semanas. Me fiaron, dijo. Sin preguntas. Tomás sonrió, pero no celebró. Sabía que los cambios visibles eran también los más peligrosos. Don Esteban no toleraba perder control, ni siquiera el simbólico. Esa noche, un mensaje llegó sin palabras: una gallina degollada frente a la puerta de la casa. Nada más. Tomás la miró largo rato. María no lloró. Solo dijo: ya no hay vuelta atrás. Tomás asintió. Lo sabía desde el primer día que aceptó el puesto. El cambio ya era visible. No solo en la finca, ni en el pueblo. En el mismo. Y cuando el cambio se ve, el poder responde. Siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, demasiado claro para la tensión que se respiraba en Santa Esperanza. La gallina degollada seguía en la mente de Tomás como una advertencia muda. No era un acto impulsivo, era un mensaje calculado. Don Esteban sabía. Tal vez no todo, pero lo suficiente. Tomás salió de casa como siempre, pero esta vez María lo observó desde la puerta hasta que se perdió en la esquina. No dijo nada. Ambos entendían que las palabras ya no ofrecían protección. En la finca, el ambiente estaba extraño. No había gritos ni órdenes exageradas, pero eso era justamente lo inquietante. Los hombres trabajaban en silencio absoluto. Nadie bromeaba. Nadie levantaba la vista. El control había cambiado de forma. Ahora era discreto, quirúrgico. A media mañana, Tomás notó algo distinto en las listas. Nombres tachados. Entre ellos, Rogelio. ¿Qué pasó con Rogelio?, preguntó al guardia. No vino hoy, respondió. Dicen que se fue del pueblo anoche. Tomás sintió un golpe seco en el pecho. Rogelio no se iba sin despedirse. Nunca. Buscó a Samuel esa misma tarde. Se encontraron lejos del pueblo, en un camino secundario rodeado de árboles. Esto se nos está yendo de las manos, dijo Tomás apenas lo vio. Alguien desapareció.
Samuel cerró los ojos un segundo. No desapareció, dijo. ¿Lo sacaron? ¿Está vivo? Samuel dudó. Ese silencio fue suficiente respuesta. Don Esteban ya entendió que no puede controlar los papeles, continuó. Así que empezó a controlar a las personas. Tomás sintió rabia, culpa, miedo, todo junto. Entonces hay que salir ya, dijo. Hoy. Samuel negó con firmeza. Si salimos ahora, nos aplastan, respondió. Necesitamos algo más fuerte. Algo que no puedan enterrar. Samuel sacó un sobre grueso. Esto llegó esta mañana, dijo. No lo esperábamos. Tomás lo abrió. Dentro había copias certificadas, firmas oficiales, sellos. Pruebas de que la finca de don Esteban estaba usando tierras que no le pertenecían, tierras comunales vendidas ilegalmente. Esto no es solo abuso laboral, dijo Tomás. Es delito mayor. Exacto, respondió Samuel. Y ya no depende solo de nosotros. Pero el precio llegó rápido. Al volver a Santa Esperanza, Tomás encontró su casa abierta. Los cajones revueltos. Los papeles desaparecidos. No se habían llevado objetos de valor. Solo mensajes. En la mesa, una nota escrita con tinta roja. Un paso más, y tu familia paga. María estaba sentada en la cama, pálida pero firme. Vinieron dos hombres, dijo. Dijeron que era una advertencia. Tomás se arrodilló frente a ella, con la culpa quemándole la garganta. Lo siento, susurró. María le sostuvo el rostro. No te atrevas a parar ahora, dijo. Si ya cruzamos esto, que valga la pena. Esa noche, Tomás tomó la decisión más dura de su vida. No por orgullo. No por rabia. Por responsabilidad. Quemó lo que quedaba de miedo. A la mañana siguiente, Santa Esperanza despertó con patrullas en la entrada del pueblo. La verdad había empezado a cobrarse su precio. Y aún faltaba el último. Las patrullas permanecían inmóviles en la entrada de Santa Esperanza, como animales atentos antes del ataque. Nadie entraba ni salía sin ser observado. El pueblo despertó con una inquietud que no necesitó explicación. Algo grande estaba ocurriendo, algo que nunca antes había tocado ese lugar olvidado. Tomás no fue a la finca ese día. Se quedó en casa, sentado junto a María, esperando. No había huida posible, ni intención de hacerlo. Por primera vez en muchos años, no sentía la urgencia de escapar. Sentía la calma extraña de quien ya ha tomado todas las decisiones difíciles. A media mañana, los vehículos avanzaron hacia la finca de don Esteban. El movimiento fue lento, casi respetuoso, como si incluso la autoridad supiera que estaba entrando en terreno ajeno. Los rumores comenzaron a correr: inspección, denuncia formal, órdenes judiciales. Palabras grandes para un pueblo pequeño. Tomás observó desde la distancia. No celebró. No sonrió. Sabía que aquello no era una victoria limpia. Rogelio no volvería. El miedo no desaparecería de un día para otro. Santa Esperanza no cambiaría por decreto. Al mediodía, Samuel llegó a la casa. Es oficial, dijo. Don Esteban está detenido. La finca queda intervenida. María llevó la mano al pecho. Tomás cerró los ojos. ¿Y ahora?, preguntó él. Samuel lo miró con seriedad. Ahora empieza lo más difícil, respondió. Reconstruir. Sin héroes. Sin patrones. En los días siguientes, el pueblo comenzó a hablar en voz alta. Algunos pedían justicia. Otros, trabajo. Muchos tenían miedo. Pero ya no bajaban la mirada. Y eso, en Santa Esperanza, era nuevo. Tomás fue llamado a declarar. Contó todo. Sin exagerar. Sin omitir. Cada firma, cada amenaza, cada silencio impuesto. No se defendió. No se justificó. Dijo la verdad, y eso fue suficiente. Perdió el empleo. Perdió cualquier posibilidad de volver a la finca. Pero ganó algo que no figuraba en ningún papel: respeto. Con el tiempo, una cooperativa tomó el control de las tierras. No fue perfecta. Nada lo es. Pero las decisiones comenzaron a tomarse en conjunto. Los errores se discutían. Los beneficios se repartían con dificultad, pero con dignidad. Una tarde, Tomás caminó por la plaza.
Lo saludaron. No con admiración exagerada, sino con reconocimiento. Como a un igual. María abrió un pequeño negocio en casa. Modesto, pero propio. Tomás trabajó en lo que pudo, sin miedo a perderlo todo por hablar. Una noche, sentados bajo un cielo despejado, María le preguntó: ¿valió la pena? Tomás miró Santa Esperanza, el mismo pueblo cansado de siempre, pero distinto. No somos ricos, dijo. Pero ya no debemos la vida. Y eso era la verdadera libertad. No la ausencia de problemas, sino la posibilidad de mirarlos de frente sin bajar la cabeza. Santa Esperanza seguía siendo humilde. Pero había aprendido algo que nadie podría volver a quitarle, que incluso el silencio más largo puede romperse, cuando alguien decide dejar de aguantar.